hace mucho tiempo se pensaba que cuando vos eras líder, lo que tenías que lograr era que las personas mejoraran en aquellos que no eran buenos y mantuvieran aquellos que destacaban. Sí. Hoy el gran desafío de los líderes es hacer que brillen las personas en aquello que son buenas. La autenticidad se transmite sobre todo en dos lugares: en las decisiones que tomás y en las conversaciones que tenés. En las decisiones es en donde se pone en juego tu integridad y tu congruencia. Luis, un placer tenerte acá. Al contrario, el placer es mío, Carla. Muchas gracias por la invitación. ¿Estás preparado para tener una charla tal vez fuera del día a día de la oficina? Sí, por supuesto. Son las más lindas estas charlas. Donde abrimos el corazón, ¿no? Así es, así es. Bueno, arrancamos. ¿Quién sos, Luis? Bueno, yo soy un marido que tiene 3 hijos. Estoy casado con Liliana hace 28 años. Tengo un hijo de 24, otro de 20 y una nena de 17 que ya no es tan nena. Me recibí de abogado allá por la década del 90 y bueno, la vida me fue llevando hasta ocupar la posición que hoy estoy ocupando, liderando una organización multinacional en Argentina dedicada a los recursos humanos. ¿Y cómo fue ese cambio de estudiar una carrera como Derecho y hoy estar en contacto con el sentir de la gente? Mirá, vos sabés que siempre me preguntan eso. Hay un pope, uno de estos gurús del management, Peter Drucker, que él decía que uno sabe por dónde entra en el mundo laboral, pero después no sabés por dónde vas a salir. A mí me pasó un poco eso. Yo cuando estudié Derecho, la verdad es que no tenía mucha idea y encima en aquel momento las posibilidades estaban muy limitadas. Los sesgos eran muy fuertes en el sentido de que, bueno, uno tenía que estudiar las carreras tradicionales, o Derecho, o Medicina, o Contabilidad, etc. Entonces me incliné por el Derecho, me gustaba mucho, y me llamaron para trabajar yo ya estaba trabajando en un estudio jurídico y me llaman un día y me dicen: necesitamos hacerte una entrevista. Me entrevista el que era el director general en aquel momento, que fue mi predecesor. Y claro, yo era, recién recibido, quería laburar en una empresa porque mi novia, mi actual esposa, trabajaba en una empresa y me gustaba toda la onda. Y me dice: mira, se nos enfermó la abogada que está trabajando, se tuvo que ir y necesitamos a alguien que sea a cargo. Yo digo: pero Manpower es una empresa de recursos humanos, yo me imagino que muchos de los temas que ustedes ven es derecho laboral, casi todo, me dice. Pero yo de derecho laboral casi nada, o sea, lo que estudié fue en la facultad, algunas materias. No te preocupes, nosotros necesitamos a alguien que tenga lo que hay que tener para quedarse. Ya tuvimos una experiencia de una chica que se nos fue. Bueno, listo, me tiré a la pileta y bueno, fue todo un proceso de aprendizaje. ¿Tuviste miedo en ese proceso? El miedo es... A ver, siempre tenés miedo cuando empezás algo nuevo. El mayor miedo era enfrentarme a algo que no sabía, que yo sentía que no tenía las herramientas para poder lidiar con eso que me iba a enfrentar. De hecho, lo que me ha pasado en la historia es que estos momentos de tener que enfrentarme a situaciones así como bisagra, siempre han disparado como decisiones de capacitarme. Porque al poquito tiempo de estar trabajando ahí, empecé mi primer posgrado en asesoramiento jurídico de empresas, porque dije, no, tengo que formarme bien en esto. Después, más adelante, tuve una situación, después si querés te la comento, de una situación durísima, de una negociación, y dije, no, yo no sé nada de negociación, y fue después mi segundo posgrado, y así en la vida me fue llevando. Bueno, vayamos directo a ese momento.
Bueno, claro, yo fui creciendo en la empresa, la empresa fue creciendo mucho, en un momento dado ya no era un solo abogado, sino que era toda una estructura, yo ya tenía una gerencia, y de a poquito me fui corriendo del derecho laboral. Ya había abogados que se encargaban de todos esos temas, y yo tenía que gerenciar, y sobre todo era como el que tenía que ir a dar la cara, a negociar contratos y demás. Y me acuerdo que una vez, en esa inconsciencia que uno tiene cuando es más joven, fui a negociar un contrato que no tenía ni idea de qué era, sin preparación, sin nada, iba acompañando al comercial, y viene el director de la otra empresa y nos vapulea, pero nos hace pasar un momento tremendo, tremendo. De hecho, la chica que venía conmigo, la comercial, se fue de ahí, salimos, se puso a llorar mal por la situación que habíamos pasado. Él nos vapuleó, después se levantó, se fue y nos dejó con otra persona para negociar el contrato. Y yo me quedé esa noche sin dormir. Sin dormir. Sin dormir, ¿viste? Dando vueltas y vueltas. ¿Pero qué es lo que te pesaba? ¿No haber tenido las herramientas para atravesar decía, ese momento? Esto ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué tuve que pasar este momento tan feo? Y, ¿viste? Empecé a darle vuelta y digo, no, claro, acá hay algo que yo no sé. Algo que yo no sé. Entonces empecé a averiguar y fui a dar con un posgrado que era bastante largo, de un año en negociación. Y claro, lo primero que aprendí en ese posgrado fue que yo había pasado por una estrategia de negociación donde te vapulean para que vos pongas toda la emocionalidad en la mesa y no puedas pensar con claridad al momento de negociar. Bueno, y entonces ahí, claro, empecé a darme cuenta que necesitaba incorporar habilidades nuevas para ese momento. ¿Y sos un hombre emocional? ¿Muchas veces las emociones te juegan en contra? Mira, yo en general no suelo ser muy emocional, suelo ser bastante contenido en lo emocional. De hecho, siempre me dicen, no, cuando a veces me enojo, o hago que me enojo un poco, me dicen, qué raro, Luis, enojado. Pero también es cierto que a veces las procesiones van por dentro y somatizo mucho también. ¿Y cómo es eso de que no te enojas? Porque, a ver, tengo como una mentalidad muy racional, y entonces estoy todo el tiempo pensando, tratando de ponerme en el lugar del otro, entender la situación, el escenario, y en esa movida es como que es difícil darle espacio a la emocionalidad. Tengo que hacer un esfuerzo para que salga la emoción. ¿Y en qué momento de la vida de Luis prima el corazón y no tanto la mente, la razón? Te pongo una anécdota que me pasó hoy. Mi hija está en 5º año, ya el año que viene empieza la facultad, y estamos en los últimos momentos de la escolaridad secundaria. O sea, toda esta semana estuvimos... Hoy es el último día hoy fue el último día que la llevé al colegio. Ya se terminaba. Pero no es que se terminaba con ella, se terminaba con todos mis hijos. Es un cambio. Y la verdad que es muy movilizante para uno ese momento. Y yo le digo, veníamos en el auto manejando, y le digo, vos no te das una idea, porque me lo dijo 2 o 3 veces, no te das una idea de lo que me moviliza esto. Y me dice... Decíselo a tu cara, porque la verdad me lo estás diciendo de una manera tan como que me estuviera contando. No, pero en serio yo le digo, lo tengo muy incorporado. Pero así que bueno, es como un poco la forma de ser. Y no llorás. Me cuesta mucho. Cada tanto lloro, a veces si te veo, te veo una película muy que te pega en el corazón, alguna lágrima se me pianta, pero soy más contenido. Es loco lo que contás, porque sabes que se te ve un hombre sensible. Sí. De hecho, escribís también. ¿Cómo es eso? ¿Qué canalizás a través de tus novelas? Bueno, yo creo que hay algo muy importante en general, para todos, y sobre todo cuando ocupas una posición de liderazgo, o cuando tus tareas de alguna manera te desbalancean un poco.
Entonces, cuando vos tenés una tarea que está muy enfocada en, por ejemplo, en mi caso, liderar equipos, ser muy responsable de los números, de los resultados, tener que lidiar con el contexto, eso te va produciendo una especie de desbalance. Entonces, para mantenerse en el centro y en el eje, lo que yo fui aprendiendo es que es necesario como empezar a desarrollar otras cosas que te compensen. ¿En dónde yo encontré esos aspectos de balanceo? Y bueno, en todo lo que tenga que ver con lo creativo. A mí me encanta crear, me encanta liberar la mente y salir de lo numérico. Y bueno, una de las cosas que más me gusta y me apasiona es escribir. Lo descubrí no hace mucho, allá antes de la pandemia. Y claro, empecé a escribir y un día me di cuenta que estaba en un verano, había empezado a escribir y me había terminado una novela. Y de vuelta, lo mismo, o sea, pero yo escribo una novela, no sé nada de escribir, a lo sumo soy un lector aficionado. ¿Y fuiste a aprender? Por supuesto, lo primero que hice fue encontré una profesora de literatura que es coach, y hicimos toda la revisión de la novela con ella, y aprendí un montón de cosas que yo no tenía ni idea de un montón de arte y de oficio que hay detrás del trabajo de escritor. Encima ella me decía, bueno, y encima vos tenés todos los vicios de los abogados que escriben mal, escriben como para un juez. Entonces fue divertidísimo el proceso y a partir de ahí, bueno, me fui enganchando y cada vez cuando tengo oportunidad me pongo a escribir. Seguís escribiendo. Sí. ¿Y alguna otra actividad así que te genera mucha desconexión como la escritura? Bueno, yo creo otra actividad que es buenísima es trabajar con las manos. Yo creo que ese es otro elemento que te ayuda a mantenerte. Yo hago muchas cosas con... ¿Por ejemplo? Con las maderas. Me encanta la carpintería. ¿Carpintería? Carpintería. De hecho, la mayoría de los muebles de las habitaciones de mis hijos los hice yo. Hay muchas cosas en casa que están hechas por mí. Y cada tanto voy, incursionando en alguna cosa. Suponete, hace unos años empecé a estudiar, con un amigo empecé a aprender soldadura, cosas que te ayuden a conectarte a salir con un poco con de lo manual, con la actividad más física. ¿Y tarea algún pendiente? Algo que tengas pendiente en la vida, ¿no? No necesariamente que tenga que ver con algún curso o alguna actividad, sino en general, es decir. Bueno, en nosotros, digo nosotros porque con mi señora nos pasa lo mismo. Cuando éramos más jóvenes éramos muy onda mochileros, amamos el sur, es nuestro lugar en el mundo y éramos muy de viajar, muy onda hippie, ¿no? Carpa y mochila y salir a hacer trekking. Y ahora que los chicos están más grandes, como que lo retomamos y empezamos a hacer de vuelta estas travesías, y tengo varias travesías ahí pendientes para hacer que las tengo en el calendar para en algún momento hacerlas. ¿Y quién fue tu maestro en este camino? Bueno, yo tuve varios maestros. Creo que, un maestro o mentor importantísimo en mi vida es mi mujer. Creo que ella es muy difícil que yo tome decisiones sin consultarle. A veces no me da respuestas muy, muy claras, me deja más preguntas que respuestas, pero me ayuda mucho a pensar. Y después, a nivel laboral, alguien que influyó mucho fue esta persona que yo te dije que me contrató y que fue mi jefe durante bastante tiempo y a quien yo reemplacé cuando se jubiló. Y fue clave en varias decisiones de carrera. Por ejemplo, yo en un momento dado, cuando vos sos abogado y estás trabajando en una empresa, llega un momento donde vos decís, bueno, llegué a mi techo, porque no es muy difícil en una empresa que tenga una posición de director de legales.
sos gerente legal, salvo que seas una empresa muy, muy grande. Entonces, ahí, en general, las opciones son o te seguís especializando y buscas tu siguiente paso de carrera fuera de la organización, o te expandís hacia otros terrenos. Y ahí hubo una conversación muy larga con Liliana, con mi señora, y con Alfredo, que era mi jefe, y llegué a la conclusión de que, bueno, realmente mi vocación pasaba por ahí, y ahí hice otro volantazo de carrera, hice otro posgrado, me especialicé en dirección de recursos humanos, y empecé todo un caminito de hacerme cargo de sectores que antes no tenía, recursos humanos por un lado, marketing, toda el área de ventas, proyectos, y ahí fui aprendiendo un montón y fue lo que me permitió después ocupar la posición que hoy ocupo. Luis, ¿y tus hijos, la paternidad, qué te enseñó? Es la cosa más hermosa que puede existir, ser padre. Creo que, a ver, lo primero, por lo menos que a mí me pasa cuando yo los veo, y ahora que los veo más grandes y que tienen proyectos y que cada vez son más autónomos, ¿viste esa sensación de decir, wow, eran así chiquititos, estaban en la panza de Liliana, ¿qué pasó en el medio? ¿No? Es como, son parte de mí de alguna manera, crecieron y se crearon gracias a la intervención de nosotros dos. Entonces es muy fuerte eso. Y cuando yo los veo y veo que de alguna manera mamaron cosas que yo no es que les enseñé, que le transmitiste, que fueron emprendiendo de lo que yo soy. El otro día le comentaba a alguien, mis 3 hijos siguen carreras, van a seguir o siguieron carreras vinculadas con el arte. El más grande, dirección de cine; el del medio, diseño de videojuegos; y la más chica va a empezar la carrera de licenciatura en diseño. Nada que ver con las carreras. Y yo decía, pero qué fantástico que no hayan aprendido, o sea, que de alguna manera algo ha pasado en el proceso de paternidad, de que se han quedado con esta idea de esas cosas que más me gustan a mí, que es lo creativo, salir de la caja, y no se hayan quedado con esta cosa lógica de decir, bueno, mi futuro es lo corporativo, es la cajita cuadrada y demás. Así que me parece eso es muy reconfortante. Y si tuvieses que decir, porque veo que vos te pones un objetivo, te preparás y lo enfrentás, lo resolvés. Y si tuvieses que confesarnos tu lado B, con lo que todavía Luis no pudo, ¿qué es? A ver, yo creo que un gran desafío que yo tengo es ser como más espontáneo. Creo que ese es un enorme desafío. Creo que la posición en general, los que ocupan una posición de liderazgo, se las ven más complicadas para ser espontáneos. Cuando te hablan de la soledad del poder, que no es verso, es cierto. Sobre todo en organizaciones grandes y mucho más en organizaciones multinacionales, el líder de alguna manera es alguien que tiene que hacer que la estrategia o las ideas de otros que están afuera, incluso del país, se ejecuten, pero también tiene un enorme trabajo de decodificar. No podés transmitir, o sea, a vos te pagan para que hagas un poco de filtro entre lo que viene así de arriba y lo que le llega a tus equipos, para que llegue de la mejor manera posible y las cosas se hagan. Si vos no haces esa intermediación, es muy difícil que la gente como que se sume a una idea. Justamente ese es el trabajo. Entonces,
esa situación implica que muchas veces las decisiones críticas las tenés que tomar en soledad. Y hay muchas cuestiones que las tenés que procesar primero vos antes de poder decodificarlas. Y entonces no ayuda el contexto tampoco para poder hacer ese ejercicio de espontaneidad, que es un esfuerzo que tenés que hacer todos los días. Y en el día a día, ¿cuál es el momento en el que vos te enfrentás con esa soledad para tomar decisiones? ¿La ducha, la almohada, la charla con tu mujer? Mira, hay un libro muy piola de un tipo que se llama Shane, que hizo todo un trabajito, se tomó el laburo de ver cómo piensan los que dirigen las empresas. Porque todos tenemos como ese imaginario de que los CEOs, los Elon Musk de este mundo, se van a retiros espirituales, ¿viste? Y se encierran en medio de una montaña y ahí crean sus grandes empresas, sus grandes proyectos. Y en la práctica lo que él descubrió, que lo que hizo fue seguir a un montón de CEOs durante muchos meses y estaba sentadito ahí tomando nota a ver cómo era el día a día. En la práctica, lo que este hombre dice, que yo creo que es muy cierto, vos las decisiones no las tomás en momento, claro, las vas tomando en el día a día, en las conversaciones diarias, de nutrirte de lo que vas escuchando de uno, de otro, de asociar ideas. Yo creo que ese es el momento donde vos vas empezando a generar una idea. Y después hay pequeños micromomentos de soledad donde terminás de plasmar esa idea, que puede ser, como decías vos, o mientras vas manejando, o mientras estás caminando para hacer una compra, o mientras te estás bañando, es el momento, ¿viste?, donde decís, eureka, ya está, ya tengo la idea para dónde tengo que ir. Decisión más difícil de tu vida, no de tu carrera, de tu vida. De mi vida. Bueno, la decisión más difícil que yo tuve que tomar fue cuando yo tenía un proyecto de vida determinado, había terminado de construir una casa en Bariloche, nos íbamos a ir a vivir con mi familia al sur, y en ese momento el director general avisa que se va a retirar y me avisan de que probablemente yo quede como reemplazo de él. No podés liderar una compañía de la magnitud que tiene Manpower desde la montaña. Desde la montaña. Claramente no lo podés hacer. Y ahí fue una decisión muy difícil de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué priorizo? Y fue mucho tiempo de conversación, de decir, bueno, a ver cómo nos equilibramos. Y bueno, decidimos apostar por esto. Digo decidimos porque fue una decisión en conjunto, fue una decisión de familia. Después vino la pandemia, aprendimos un montón, aprendimos de que no todo es blanco y negro, hay posibilidades. Entonces yo viajo muchísimo al sur, cosa que en aquel momento era algo inviable, o sea, pero en aquel momento fue decir, bueno, listo, voy para la derecha o voy para la izquierda. No, porque además ya tenían todo muy planeado, hasta una casa. Una casa, ya habíamos terminado de construir la casa. Así que sí, fue heavy. Hablas mucho de la dificultad, ¿no?, de poder ser espontáneo, pero hoy uno de los valores de los líderes es la autenticidad, ¿no? ¿Cómo macheás esa contradicción? Porque, como bien vos decías, también tenés que ser filtro, fronting entre un mundo corporativo y los equipos. Y además las nuevas generaciones no te dejan espacio para no ser auténtico hoy. Yo creo que la autenticidad no necesariamente tiene que ver
con la emocionalidad. De hecho, vos podés ser extremadamente emocional y no ser auténtico, y estar haciendo un acting. La emocionalidad para mí, la autenticidad se transmite sobre todo en dos lugares: en las decisiones que tomás y en las conversaciones que tenés. En las decisiones es en donde se pone en juego tu integridad y tu congruencia. Si vos decís, por ejemplo, cosas que me han pasado, mira, nosotros somos una compañía que va a priorizar la diversidad, va a priorizar la inclusión de las personas. Ese es nuestro propósito, transformar la vida de las personas y sobre todo de las personas que quieren conseguir un trabajo. Entonces, es incongruente eso con, por ejemplo, hace unos años, ahora ya no tan, ya prácticamente no se hace, pero hace ya unos cuantos años era muy habitual que las empresas, por ejemplo, hicieran una cosa que se llamaba estudios socioambientales, una cosa tremenda, tremenda si lo ves con la película de hoy. En aquel momento era muy habitual, que mandaban una especie de investigador a tu casa y te investigaba a ver dónde vivías, tu estado socioeconómico, si vivías hacinado o no. Y eso era un elemento más que tomaban las empresas para tomar una decisión de si contrataban o no contrataban. Tomar la decisión de que nosotros no íbamos a hacer estudios socioambientales, o sea, no íbamos a contratar gente que lo hiciera o que no iban a pasar por nuestros procesos de selección, implicaba perder negocios y perder facturación. Y implicaba pararse delante de todo nuestro directorio y decir, no, esto no lo vamos a hacer, pero vamos a perder plata. Tengo este negocio que lo perdemos. Entonces, el momento clave donde se nota tu autenticidad y tu congruencia es en esos momentos de decisión, donde son los momentos de la verdad. Y también en los momentos de las conversaciones, donde vos realmente escuchás al otro, podés entender lo que le pasa, podés empatizar con su situación y no sos una máquina que a todo el mundo le da lo mismo, le exige lo mismo y pretende que todos hagan las mismas cosas de la misma manera. Cada uno es alguien diferente. Hace mucho tiempo se pensaba que cuando vos eras líder, lo que tenías que lograr era que las personas mejoraran en aquello que no eran buenos y mantuvieran aquello que eran que destacaban. Sí. Hoy te diría que casi nadie ya piensa así. Hoy el gran desafío de los líderes es hacer que brillen las personas en aquello que son buenas. Y ese es cuando vos tenés un equipo muy diverso, justamente el valor agregado es que cada uno aporte ese granito de arena en donde brilla, no en donde no brilla. No, es que justamente hoy estamos en un mundo de los negocios en el que los equipos tienen que ser diversos para generar riqueza en las organizaciones. Sí. Bueno, yo creo que hay todo un rollo hoy con el tema de la diversidad, porque se ha instalado como esta cosa romántica que tiene mucho que ver con que la diversidad tiene una connotación muy positiva en la agenda de las organizaciones. Y con eso, de alguna manera, le vendemos a los líderes que lo mejor que le puede pasar a un líder es tener equipos diversos. Y en la práctica es cierto que la diversidad es clave hoy para poder ser competitivo en el mercado. Sí, generar creatividad en los equipos. Completamente demostrado. Pero un líder, en general, si vos me preguntás a mí, bueno, ¿cuál es el principal desafío de un líder? Y es administrar las tensiones que hay en los equipos. O sea, vos tenés gente que tiene distinta manera de pensar, que tiene intereses distintos. Bueno, seres distintos, distintas mochilas, estilos de vida. Cada uno va a laburar a su trabajo con
con un propósito, una idea distinta, hasta incluso tenemos ideas distintas de lo que hay que hacer en la empresa. Entonces, eso genera tensiones. El líder lo que tiene que hacer es ganarse la confianza de toda la gente para que todas esas voluntades que están dispersas se alineen detrás de un objetivo común. Cuando vos lográs eso, tenés un equipo, y cuando tenés un equipo es muy poderoso. Cuando tenés un equipo diverso, obviamente es mucho más poderoso, pero es mucho más difícil también, porque las tensiones son mucho más duras de administrar. Entonces yo creo que el gran desafío que tenemos hoy, te diría, no es tanto hablar de diversidad, que es importante, sino que la diversidad permee a nivel de líder, que el líder tenga las habilidades como para poder lidiar con eso, porque si no, después tenés empresas que vienen con programas de diversidad y entonces tienen cupos y tienen objetivos, y es buenísimo, y yo creo que si no, no podés avanzar en construir empresas diversas, pero si el líder no sabe cómo hacerlo, después a los 10 minutos te está diciendo, por favor, cambiame toda esta gente porque no sé cómo hacer para lidiar con ellos. Así que ese es un gran desafío que tienen los líderes hoy. La última, y apelo a Luis espontáneo y auténtico, porque lo sos. Vos decís que no, pero abriste el corazón en esta charla. ¿Te preocupa mucho el día del retiro, el día después, el día que no tengas que liderar una organización? ¿Sentís que vas a sentir un vacío? ¿Qué te pasa con eso? Mira, a mí lo que me pasó, en parte por mi historia laboral, en parte yo tengo la responsabilidad regional. Yo soy, además de ser el líder de la operación de Argentina, yo lidero una de nuestras unidades de negocio para toda Latinoamérica que se dedica a la consultoría de talento, consultoría organizacional, y parte de los servicios que brindamos tiene que ver con esto de la transición de carrera. Entonces, una de las cosas que yo fui aprendiendo es que en general la gente que le ha dedicado mucho tiempo a la empresa suele pasar por procesos de duelo muy grandes cuando se van, cuando se jubilan, cuando se retiran, cuando hay una reestructuración y te tenés que ir. Y cuando yo asumí la posición, yo dije, yo no quiero que esto me pase. Entonces, ¿Y entonces? Yo creo que hay una responsabilidad. Nosotros tenemos en general, sobre todo nuestra generación, la idea de que las organizaciones son muy como paternalistas, ¿no? Como que nos tienen que armar nuestro plan de carrera, nos tienen que capacitar, nos tienen que decir lo que hay que hacer. Y en la práctica lo que yo aprendí es que uno es responsable de su propia aventura y uno es responsable de armar tu propio desarrollo. Entonces, yo creo que lo peor que te puede pasar es transitar. O sea, hay una cosa que a mí me parte el corazón cuando yo lo escucho o en gente que asesoramos o en otras personas que te dicen, yo le dediqué toda mi vida a la empresa y ahora me pagan así con... Flaco, vos armás tu carrera, son decisiones tuyas de vida. Entonces, eso aplicado a mí es, yo voy armando todos los días, a mí me pagan el sueldo todos los días y yo soy responsable de armar mi plan de carrera. Entonces, dentro de ese plan de carrera implica prepararme para el momento en que después yo no tenga que estar liderando una organización. A veces hay mucha confusión entre el lugar que uno ocupa y quién sos. La silla que uno ocupa cuando tiene una posición de liderazgo, y sobre todo en una empresa prestigiosa, es una silla de mucha exposición pública, das charlas, conferencias, tengo una charla con vos, y supongo que la gente estará escuchando como si fuera súper importante lo que estoy diciendo, pero al final del día
todo eso tiene que ver con el lugar que estás ocupando, no tiene que ver con vos. El problema es cuando vos te confundís y pensás que la silla que ocupás sos vos. Y ahí, cuando dejás de ocupar esa silla, tenés un vacío enorme. Entonces, hay que hacer un trabajo introspectivo todos los días de decir, no, pará. No dejes que el ego te domine. Yo escuchaba un profesor de la Universidad de Columbia que decía, hay dos cosas que son fundamentales en un líder. Tiene que ser inteligente, pero no la inteligencia emocional, inteligente, capacidad de asociar ideas y encontrar soluciones, y tiene que ser humilde. Pues si sos muy inteligente y no sos humilde, te volvés arrogante. Entonces, lo que te contrapesa la inteligencia es la humildad. Y la humildad se practica todos los días, es decir, pará, no te la creas. Estás acá ocupando una posición, pero mañana podés no estar acá y vos no sos ese que está ocupando la posición, sos otra persona. Gracias, Luis, hermoso escucharte. Gracias a vos.